Vale, vamos ahora con el siguiente apartado relativo al materialismo, que es el punto 4.2, y os advierto una cosa, voy a subrayar bastante, y ni aun subrayando bastante está demasiado bien explicado la diferencia entre el materialismo mecanicista y el materialismo histórico. Entonces os sugiero que toméis nota de lo que yo voy a decir en este vídeo, que me preguntéis si hay alguna duda, que me sugiráis que grabe otro vídeo si no se entiende bien, pero importante escucharme muy bien aquí y tomar algunas notas porque no está demasiado bien explicado en los apuntes que os di. Entonces, los apuntes que están ahí deben completarse con lo que yo estoy diciendo. Os recomiendo ver el vídeo varias veces y tratar de discernir un poco lo que yo digo. Vale, vamos a empezar no obstante subrayando. Materialismo. Esta doctrina afirma que solo existe un tipo de realidad, la material. Las ideas, los valores que los dualistas consideraban como realidades inmateriales son considerados por los materialistas como manifestaciones de realidades materiales. Seguimos subrayando, dependiendo de cómo se defina la materia, existen materialismo mecanicista. La realidad está constituida por corpúsculos que actúan unos sobre otros de acuerdo con leyes mecánicas susceptibles de ser expresadas matemáticamente. Concepción dominante del universo en el ámbito de la ciencia moderna durante los siglos XVIII y XIX. Seguimos. Materialismo histórico. Esta versión se ciñe al ámbito de la sociedad y su desarrollo histórico. Es un modo de concebir al ser humano como un ser material cuya esencia consiste en producir en el marco de la sociedad las condiciones en las que debe desarrollar su vida. Con esta finalidad transforma la realidad natural por medio de su trabajo y obtiene a cambio un producto que sirve a sus propósitos. Este materialismo propuesto por Marx en el siglo XIX y es la base del marxismo. Vale, vamos a explicar lo siguiente. El materialismo mecanicista, y de esto por favor tomar nota o intentar entenderlo, se basa en dos supuestos. En primer lugar, la idea de que únicamente existe aquello que tiene propiedades físicas y es que únicamente aquello que tiene propiedades físicas puede ser percibido por los sentidos. Aquello que tiene color, aquello que tiene olor, aquello que tiene temperatura, únicamente las cosas que tienen estas propiedades pueden ser percibidas. Aquello que tiene masa, aquello que tiene, etc. Y luego también se basa en un segundo supuesto, la idea de que la realidad funciona como si fuera una gran máquina y que si la máquina en general falla, quiere decir que uno de sus engranajes inferiores falla. Entonces, los materialistas mecanicistas contemplaron la realidad, establecieron una metáfora y creyeron que la realidad funciona y el universo funciona como si fuera un gran reloj. En ese sentido, cuando el reloj deja de hacer su movimiento fundamental, que es el movimiento de las agujas para señalar la hora, lo llevamos al relojero y el relojero lo desmonta y determina un fallo en alguno de sus engranajes. En este sentido, un fallo en el movimiento fundamental del reloj, que sería el movimiento de las agujas del reloj, puede explicarse en términos de un fallo de alguno de sus mecanismos que lo componen. Otra cosa importante aquí. Para el materialismo mecanicista, la realidad material es reducible, como os dice ahí, a una serie de corpúsculos que son como las unidades mínimas de la realidad. Y las podemos llamar, por ejemplo, átomos, ¿no? Los materialistas mecanicistas consideraban
que estos corpúsculos materiales que la materia no tiene movimiento en sí mismo. Es decir, que el movimiento únicamente se da cuando interactúan dos entidades materiales. Entonces, el movimiento tendría como una causa, que sería algo que mueve. Yo muevo este boli, entonces sería la causa del movimiento, y el efecto sería el boli que se mueve. Además, para el materialismo mecanicista, tenéis que entender que la mecánica, que es la física moderna, era la ciencia con Newton que más había progresado en la modernidad. Entonces, no es casualidad que creyeran que todos los movimientos, que todos los cambios eran reducibles a cambios de carácter mecánico. Es decir, que un cambio en la biología, un cambio orgánico, podía ser, en último término, reducible a un cambio mecánico que se podía expresar en términos matemáticos. O sea, que cualquier cambio de cualquier disciplina podía ser reducible a un cambio físico, a un cambio mecánico. Por otra parte, el mecanicismo materialista considera la realidad como gobernada por leyes deterministas. ¿Qué quiere decir leyes deterministas? Leyes que siempre operan del mismo modo. En este sentido, la realidad sería, y los fenómenos que pudieran ocurrir en la realidad serían siempre predecibles. Conociendo las leyes de la naturaleza, podríamos predecir lo que puede pasar en el futuro, porque la realidad siempre se gobierna en función de esas leyes. Estos son los supuestos básicos del materialismo mecanicista. Pero, en cambio, ¿qué pasa? Si la realidad está gobernada siempre por las mismas leyes y si la materia nunca lleva implícita el movimiento, sino que para que haya movimiento tiene que haber interacción entre dos corpúsculos materiales, y además este movimiento es reducible siempre, todo tipo de movimiento, un movimiento en la biología, un movimiento en las ideas, es reducible en términos mecánicos. Ello quiere decir que únicamente puede haber cambios en términos de cantidad. Por ejemplo, puede haber un cambio en la velocidad de los cuerpos si la causa de ese movimiento aplica más fuerza en uno de los cuerpos. Así lo entendería, por ejemplo, el materialismo mecanicista. Sin embargo, si las leyes que gobiernan la naturaleza son siempre las mismas, no se explica que haya cambios no cuantitativos, sino cualitativos en la naturaleza. No se explica que no haya regularidad, que haya algunas cosas que surgen abruptamente. Para el mecanicismo, para el materialismo mecanicista, todo cuanto surge tiene una causa que puede y es conocida. En cambio, hay algunos movimientos de carácter cualitativo en la naturaleza cuya causa, en el momento en que aparecen, no puede ser conocida. Ejemplo, en el ámbito de la biología y en el ámbito de la evolución humana, a veces surgen las mutaciones, y es algo abrupto y algo nuevo que aparece. Eso no lo puede explicar el materialismo mecanicista. El materialismo mecanicista, en el ámbito de la evolución, tampoco podría haber explicado el surgimiento de una nueva especie como la humana. Y el surgimiento de una nueva especie como la humana
no tiene como causa necesaria y suficiente el hecho de que existieran otras especies previas a partir de las cuales el ser humano ha surgido. Por otra parte, tampoco puede dar cuenta de aquellos fenómenos naturales y desastres naturales que, a pesar de conocer las leyes que gobiernan la naturaleza, no pueden ser predecidos. Esto es fundamental, son algunos errores del materialismo mecanicista. Luego, por otra parte, si consideramos el movimiento como algo que es ajeno a los seres materiales aisladamente, sino que únicamente el movimiento existe cuando hay interacción, pues esto da pie a concebir que debe existir como un relojero, por utilizar la metáfora del reloj, que es Dios y que pone en sintonía todos los movimientos. Entonces nos lleva a romper con las propias tesis del materialismo, al llegar casi a prácticamente un dualismo. Bueno, sigo en el próximo vídeo porque este se me está haciendo muy largo, entonces se me va a tardar en subir.